Y a través de BM Online, nuestra radio digital y nuestro canal de televisión para el mundo. Bueno, y estamos también con el pool de medios nuestro llamado Cosmos Televisión. Estamos con un gran analista político. Vino de México recientemente, él es de Venezuela. Originalmente, es consultor con más de 25 años de experiencia en estrategias de campañas electorales y ha trabajado en campañas justamente electorales en Venezuela, su país, México, Perú, República Dominicana, Colombia, Argentina, Paraguay, Chile, Ecuador, Honduras, España y Portugal. Fue fundador y CEO de la firma de consultoría Poliestrategia CA, fundador de la Asociación Venezolana de Consultores Políticos Abencopol y miembro de la American Association of Political Consultants, AACP, socio también de la Asociación Española de Comunicación Política, ACOP. Luis Toti Medina, bienvenido, ¿cómo estás? Bruno, encantado de estar nuevamente contigo. No, al contrario, nosotros somos un gratísimo placer. Vos siempre traes el pulso del mundo. Por ahí andamos. ¿Cómo? ¿No te cansas de viajar vos? Bueno, yo soy orgullosamente venezolano y ciudadano del mundo en ese sentido. Sí, no, pero te moves mucho, te viajas mucho. Sí, y creo que desde luego por Estás trabajo. muy maduro en ese aspecto. ¿Por qué te reís? Yo prefería que usaras otra expresión. Decime México, vamos directamente al grano porque pasan los minutos y hay mucho que contar aquí a la audiencia. Hay una nueva señora, por primera vez una mujer va a liderar los destinos de México, que es un gran país que tiene algo así como 130 o casi 130 millones de habitantes, 120 por ahí. Es un gran país, es una gran economía. Claudia Sheinbaum salió electa como la futura presidente o presidenta oficial de México. Fue electa ahora. ¿Cuál va a ser el rol de AMLO cuando ella empiece a ejercer? Porque ella vino de la mano de Andrés López Obrador, ¿verdad? A la nueva presidencia que se va a originar en breve y capitaneada por una mujer. En el futuro inmediato, ¿qué va a pasar con AMLO, digamos, a renglón seguido de su presidencia? ¿Es ese el segundo mandato de AMLO? No, en México no está permitida la hay reelección. un solo mandato. Hay un solo mandato. Bueno, ¿y qué va a pasar con AMLO? Bueno, terminó su periodo con un altísimo nivel de aprobación de los ciudadanos mexicanos. Quiere decir que hizo un excelente gobierno. No muy malo, ¿Sí? pero supo comunicar efectivamente a los ciudadanos mexicanos. Todo el día él estaba frente a una cámara. Tiene un programa que se llama La Mañanera. Es un programa, inició en su periodo como alcalde de México y después como jefe del gobierno, un programa de radio y televisión que llamaban La Mañanera. Y eso tiene mucho que ver todos los días, como la gota que horada la piedra. Sí, porque además polarizó a la población mexicana entre buenos y malos, ¿no? Entre los míos son los buenos y ellos son los malos. La población mexicana, entonces, cuando tú centras el debate no en los resultados del gobierno, no en los logros del gobierno, sino en la defensa de postulados supuestamente mucho más sublimes, como el de la patria, como el de la nación, como el de el país frente a enemigos que, apoyados por un enemigo externo, quieren apropiarse de los valores de la nación. Entonces la gente no racionaliza, sino que defiende radicalmente. Y él aprovecha eso. Cabalgó, efectivamente, como todo líder populista, sobre eso. Por supuesto, aplicó programas sociales de atención a población vulnerable,
pero utilizó también ese tipo de programas y de atención y asistencialismo social para convertir eso en un clientelismo electoral y político a su favor, y ese es el resultado de la elección de México hoy. Claudia Sheinbaum es una científica. Claudia Sheinbaum. Ingresó, Claudia Sheinbaum, sí sería, Sheinbaum. Es una científica, sí, ¿verdad? de origen israelí, de religión judía. Comunistas sus padres. Sus padres comunistas, su trayectoria dentro de la política es reciente. Claudia no tuvo, este es el primer cargo, digamos, de elección popular al que opta. Importante. A través del respaldo de AMLO, ¿verdad? Sí, antes de haber sido, por supuesto, jefa del gobierno federal de México, elección que también ganó gracias al respaldo de Morena, que es el Movimiento de Renovación Nacional que lidera Andrés Manuel López Obrador. Y me preguntabas cuál va a ser el destino de Andrés Manuel López Obrador. Seguramente ser la sombra tras el poder durante un tiempo, ¿no? Se aseguró, por supuesto, que no habrá una revisión exhaustiva de su gestión, muy cuestionada en términos de corrupción administrativa. Va a poner paños fríos. Exactamente. Y se aseguró, de alguna manera, cierto nivel de impunidad. De salir airoso, digamos, de sí, AMLO. A través de ella. Se aseguró, se aseguró el salir airoso de cualquier investigación que profundice sobre muchos casos de poca transparencia en el manejo de los fondos públicos del gobierno federal mexicano. Y esa relación, digamos, más bien diplomática, pero, o sea, la interrupción de la relación diplomática entre Ecuador y México, ¿cómo está eso? ¿Se disculpó Ecuador? ¿Cómo reaccionó México? ¿O cómo se, digamos, revierte la situación que fue un caso muy sonado últimamente? Sí. El caso de Ecuador es clarísima violación de los acuerdos internacionales y el derecho internacional que establece la inviolabilidad de los recintos diplomáticos, porque es prácticamente una invasión. Claro, fue una invasión por militares. Tú accedes al territorio de una embajada, estás dentro de un país, estás dentro de ese país. La evidente violación de ese tratado internacional que rige las relaciones internacionales por parte de Ecuador tuvo una respuesta razonable de México en la ruptura de relaciones. Desde luego no es deseable esto. Por supuesto. Pero acompañaremos seguramente un restablecimiento de esas relaciones entre dos países que están obligados a mantener una hermandad, una fraternidad y unas buenas relaciones. Pero dice esta señora Sheinbaum que ella solamente espera una disculpa por parte de Ecuador y en todo caso ahí van a restablecer relaciones. No sé si se paralizaron las cuestiones diplomáticas ahí. No sé en realidad cómo quedó eso. Sí, pero ella exige unas disculpas, claro, por parte del presidente del Ecuador. No podría proceder otra cosa que eso. Hubo una violación evidente del territorio mexicano por parte de las autoridades policiales de Ecuador. Sí. Y procede en consecuencia pues una disculpa. No olvidemos también que México es uno de los países con un nacionalismo profundamente arraigado, ¿no? Y eso hace que el liderazgo mexicano siempre tenga que estar un poco a la defensiva de esos valores nacionalistas. ¿Quién es Claudia Sheinbaum? Mira, ella Sheinbaum es una científica. Sí, ya dijimos. ¿Quién es? Dedicada a física pura. ¿Y qué posibilidades tendría ella? ¿Ella va a proseguir lo que mantuvo hasta ahora AMLO, digamos? ¿O cuál va a ser ese golpe de timón que ella va a dar? Porque ella tiene que hacerse notar, no solamente como mujer, sino decir a partir de ahora, esta es otra situación en México.
tiene que hacerse notar, tiene que... Sí. Bueno, ¿Cuál sería esa perspectiva que se estudia al respecto? Sí, sin duda, otro de los méritos que tiene es que un país con un machismo arraigado como el de México haya elegido una mujer, tiene mucho mérito, ¿no? Eso no se la pone más fácil a ella. Sino al contrario, más difícil. Al contrario, se la pone más difícil porque creo que van a ser mucho más críticos con ella que lo que fueron con Andrés Manuel López Obrador, seguramente. Si la oposición se centra en no polarizar con ella, sino revisar resultados, la cosa va a ser distinta. Porque tú a los políticos, como a los deportistas, como a los profesionales, los mides es por sus resultados. Claro. Los números están ahí, punto. O sea, lo demás es discutible, pero los números están ahí. O sea, el gran reto de Claudia Sheinbaum, o los grandes retos de Claudia Sheinbaum, es recibir una economía que está seriamente comprometida por decisiones tomadas por Andrés Manuel López Obrador, más pegado al sesgo ideológico de la izquierda que a la realidad económica mundial. Pero además tiene un reto enorme en el tema democrático. ¿Sí? México tiene que afrontar una renovación de los postulados de los cuadros democráticos del país. Para que tengas una idea, esta elección tuvo 57 candidatos asesinados, 36 secuestrados y más de 60 amenazados de extorsión. 53 asesinatos sí. Hubo ahora. Entre candidatos, entre distintos candidatos, desde concejales regionales hasta diputados. 57, pero sí. Es una cantidad extraordinariamente grande. El gran reto que tiene... ¿Y por qué se da esto? ¿Por qué se da? Bueno, porque México tiene una violencia y una criminalidad endémicas. 57 es sí. Cualquier cantidad. Y cada proceso electoral comporta un número similar de candidatos asesinados, secuestrados o amenazados o bajo amenaza. Y vos recién estuviste allá. Como Juan Pueblo, que te fuiste, recalaste allá, ocultaste, viste, qué sé yo, repasaste lo que pasó políticamente. ¿Cómo es el convivir con los mexicanos? Así como Juan Pérez ahí en la calle comprando una empanada o tomando un café en la esquina. ¿Qué uno siente allá? Bueno, a mí me gusta decir que somos la misma gente en este continente, pero con diferentes acentos. Y por supuesto, cada quien tiene sus particularidades. El mexicano urbano, el mexicano capitalino, tiene las premuras diarias de su cotidianidad. El mexicano del interior es más receptivo, es más acogedor y en líneas generales siente mucho afecto por sus hermanos latinoamericanos, debo decirlo y debo reconocerlo. ¿Ah, sí? Sí, México siente mucho. Bueno, bueno, pero Ciudad de México, que habrás estado ahí, me imagino, es una ciudad populosísima. Un mega monstruo. Es una de las más populosas del planeta. 36 millones de habitantes. 36 millones de habitantes. Sí. Te hago una anécdota. Es muy común en una fiesta, por ejemplo, en la que se conocen dos jóvenes y de alguna manera se gustan o se interesan y conversan. Comienzan a conversar, a interactuar, y cuando uno le dice al otro el lugar donde reside, la colonia donde reside, si esa colonia es muy distante, se despiden cortésmente porque saben que no se van a volver a ver con frecuencia. Sí, o sea, dentro de la misma ciudad hay 7 u 8 horas de diferencia de una colonia a otra, por ejemplo. Impresionante. Bueno, pero vamos a otro terreno. O sea, pero vos le deseás suerte a esta señora. ¿Te parece que va a ser un buen gobierno siendo mujer allá en México, en un país como el que estás presentando? Si en las elecciones entre estos personajes referenciales de la política ya hubo 57 muertos, quiere decir que no le va a ser nada fácil a esta señora. Desde luego que todos debemos desear manejar los hilos. México junto a Brasil
son las dos grandes economías de nuestro continente, nuestro hemisferio. Y además nos toca, por supuesto, desear que México tenga el mejor desempeño posible en este sexenio que va a afrontar Claudia Sheinbaum. Deseamos, por supuesto, que logre enfrentar esos enormes desafíos que va a encontrar, como el de la violencia y la criminalidad, como el de la recuperación económica, como el de la grave crisis social que tiene México, que tiene una crisis bien importante, y que eso sea resuelto. ¿En qué aspecto grave crisis social? ¿Por qué? ¿Cómo se plasma eso? Bueno, hay un sector importantísimo de la sociedad mexicana que está en la informalidad laboral, por ejemplo. No tiene un acceso a fuentes de empleo formales, directas, que coticen en su seguro social, que se garanticen. Bueno, eso pasa acá en Paraguay, salvando distancias en población, pero acá tenemos el 60% de la informalidad. Eso hay que atenderlo y resolverlo de la mejor manera, porque esos lunares crecen, y esos lunares dan paso, sí, a líderes populistas, mesiánicos, antisistema, por ejemplo, que dan, por supuesto, o llevan a sus países al rumbo equivocado. Decime, y en Europa, vamos a Europa ahora. Marine Le Pen es otra mujer que dio batalla y ganó un montón de escaños y respetabilidad allá en Francia. Perdió 2 veces antes y ahora se volvió a insistir la tercera vez y parece que le salió bien lo que hizo. En esas elecciones en Europa, ¿qué es la derecha soberanista y por qué se impuso en estas parlamentarias europeas? Bueno, Tomá el agua. Bueno, porque acá debe mucha agua la gente. Marine Le Pen, que tuvo también un padre que la persiguió mucho, parece, a ella. Bueno, ¿cómo está la situación? La líder de la renovada ultraderecha francesa, pero esta derecha soberanista, ¿por qué se impuso en las parlamentarias europeas? Bueno, Marine Le Pen es hija, efectivamente, del líder ultraderechista Jean-Marie Le Pen. Sí. Tiene una trayectoria política importante. Es de resaltar que ella no era candidata en esta ocasión, no iba encabezando la lista para diputados al Europarlamento. Se está reservando, desde luego, para competir en las elecciones por la presidencia de su país. Sin embargo, el resultado de su formación política creó y generó una crisis profunda dentro de la sociedad francesa, a tal punto que obligó al presidente Macron a convocar unas elecciones para redefinir el espacio político de poder francés ante un resultado que le fue rotundamente adverso. Las formaciones políticas que apoyan... apabullante el resultado a favor de Le Pen. Digamos, las agrupaciones políticas que apoyan a la coalición de Macron no alcanzaron el 15% del favor del electorado. Pero esto fue un fenómeno en toda Europa. Eso sí hay que decirlo. En toda Europa. De los 370 y pocos millones de europeos que fueron a la elección, 185 millones de ellos, más de la mitad, le votaron a la derecha o a la centro derecha o a la extrema derecha. Sí. ¿Están cansados de la izquierda? Están cansados de que, por ejemplo, se convierta derechos de minorías en privilegios. Es decir, cuando tú favoreces demasiado a una minoría y ya no solo le reconoces derechos, sino que conviertes esos derechos en privilegios, eso causa reacciones en el resto de la sociedad. Pero además, por supuesto, están cansados también de los excesos, del buenismo, por así decirlo, de la sociedad europea en su conjunto. A ver, lo explico en contexto para que se entienda, por ejemplo, el caso francés. Hay barrios como el de Saint-Denis, allí donde está ese estadio donde se juega el fútbol, que comenzaron bajo la égida y la visión de la multiculturalidad que quería el Estado francés darse. Es decir,
todos somos ciudadanos franceses, cada quien dentro de su diversidad cultural, pero todos nos reconocemos como como ciudadanos franceses. El problema fue la integración de un grupo humano. Pues, esto siempre me gusta decirlo. Cuando usted llega a un país que no es el suyo y usted se adapta a los usos, leyes y costumbres de ese país, usted es un inmigrante. Pero cuando usted pretende que ese país se adapte a los usos, leyes y costumbres suyas, usted es un invasor. Y eso es lo que está sucediendo hoy con buena parte de la migración europea. Esa migración, bueno, el 10% de la población, esa migración que profesa otra religión, esa migración que tiene unos hábitos y unas costumbres culturales que no son precisamente las occidentales, hacen que la reacción de la sociedad sea, oye, sí, yo te permito estar acá, pero tú no puedes impedirme ser yo dentro de mi país. Entonces, bueno, el 10% de la población francesa proviene de ese sector, que está creciendo cada vez más. Incluso el tema ahí es gente que viene del África, de qué sé yo. Incluso el tema allí es un tema ya, no solo el 10%, sino que además la Europa moderna ha preferido adoptar gatos y perros en vez de parir. Por ejemplo. Y este grupo social tiene 4 o 5 hijos. Entonces, el desbalance demográfico se está evidenciando. Europa se ha envejecido, no ha tenido, los vientres europeos no han tenido su función de renovación demográfica, y hoy tenemos un porcentaje de esa población que pretende cosas como las de, en ciertos barrios franceses. Esto es una reacción de la sociedad francesa. En ciertos barrios franceses, si Bruno Masi fuera de la mano con una chica musulmana, lo agredirían. Así, che. Así. O sea, y eso en ciertos barrios de toda Europa. Entonces, la sociedad europea en su conjunto está reaccionando ante esta ausencia del Estado para imponerse a ciudadanos que, incluso siendo naturales o incluso habiendo nacido en esas sociedades, no se reconocen como propios. Es decir, buena parte de estos jóvenes que profesan el Islam, que han crecido en estas barriadas, en estos suburbios, no se dicen que son franceses. Ellos se dicen musulmanes o se reconocen como a pesar de haber nacido en territorio francés. Entonces, esa reacción de la sociedad francesa de elegir a fuerzas políticas de extrema derecha, que son tan peligrosas como todos los extremos. Esta gente es peligrosa, esta gente es racista, esta gente también tiene ciertos valores que no se condicen con lo que debe ser la sociedad y la civilización occidental actual, ¿no? Bueno, las elecciones anticipadas en Francia, en medio de una campaña caótica, Marine Le Pen promete un gobierno de unidad nacional. La agrupación nacional está preparando un futuro gobierno que incluiría a conservadores experimentados, dijo el vocero del partido lepenista de Marine Le Pen. La izquierda va unida en un solo frente, pero aún no tiene candidato. ¿Y cómo impacta, digamos, este resultado en el mundo en general y en la relación con América Latina en particular, lo que sucede allá en Europa, lo que estás diciendo, de lo que estás hablando? ¿Cómo impacta eso acá? Hasta ahora podría decirse que el centro resiste. Es decir, Ursula von der Leyen, que es la actual presidenta muy cuestionada también, muy cuestionada, perteneciendo al Partido Popular Europeo, ya ha dicho que hará todo lo posible con fuerzas políticas dentro del Parlamento para contener la agenda de la ultraderecha y no dejar que se imponga una agenda de esa. Pero sí, insisto, por ejemplo, en que si la Europa, el liderazgo europeo no da respuesta a esas necesidades y a esas urgencias. Te comento un caso. Recientemente, no sé si recuerdas haber visto una cantidad de farmers, de campesinos y de productores agropecuarios europeos tomando sus tractores y tomando vías y tomando... Cuando tú, desde tu visión de un ecologismo de escritorio,
le impones a productores agropecuarios, a productores de tu país, ciertas camisas de fuerza legales para que no puedes utilizar este tipo de fertilizante, no puedes utilizar este tipo de... Pero dejas que entren de Marruecos, de Asia, de China, un montón de elementos, un montón de productos que no tienen ni cumplen con esa legislación. Y que invaden el mercado francés. Esa competencia leal también daña tu economía interna. La imposición, por ejemplo, de la eliminación del carbón y la energía nuclear frente a energías, digamos, más biosaludables o más ecoamigables, lo que ha hecho es que se haya generado una dependencia energética enorme de Rusia, por ejemplo. Entonces, esas cosas van a seguir allí y van a seguir estando. El imponerle encorsetarles. Sí, además imponerle, por ejemplo, a aliados naturales como los productores latinoamericanos, el caso de nuestra carne paraguaya. Entonces, imponerle una cantidad de Sí, por su molesta. Bueno, a partir de ahora quiero que, por favor, es una invitación, por supuesto, que se unan más a nosotros a través de BM Online, a través de nuestro sitio web www.brunomasi.com.py. Nos estamos despegando del canal 21 de Tigo TV, canal 27 Copaco IPTV, y solamente centrando toda esta charla con el gran amigo y analista aquí, Toti Medina, a través de BM Online. Así que Luis Toti Medina sigue con nosotros a través de BM Online, y ustedes, bueno, se pliegan exclusivamente a través de BM Online para seguir con esta charla amena, interesante, de este especialista que tiene más de 25 años hurgando, mirando y chequeando las políticas del mundo, ¿verdad? Cómo se mueve el mundo políticamente, y por eso estamos con él específicamente hoy acá. Bueno, ¿y a qué se atribuye la crisis también? Es una consulta, querido Luis. ¿A qué se atribuye la crisis de la izquierda y los ecologistas europeos? Como te decía... Eso que dijiste antes, ¿verdad? Que está protestando esa gente. Sí, a ver. Pongamos esto en contexto, ¿no? Los postulados de la izquierda históricamente fueron la defensa del proletariado, fueron la defensa de mejores condiciones sociales, legales y laborales para la gente. Cuando la Europa actual y buena parte del mundo superaron ya todas esas demandas, tú tienes que abrazar nuevas banderas. Así. ¿No? Es decir, ya no puedes pelear por una jornada laboral de 8 horas porque ya se consiguió. O sea, que ahí entra la bandera del arco iris también. Por ejemplo, tienes que avanzar entonces nuevas banderas. En esas nuevas banderas comienzas, por ejemplo, a abrazar, por supuesto, los derechos de minorías como la del LGTBIQ+, como la de las minorías que esos raciales. Se abrazan fuertes, ¿eh? La izquierda abraza esas banderas fuertemente. Entre otras cosas, porque cuando se quedó sin banderas, porque ya se había conseguido una jornada laboral de 8 horas, ya se había conseguido una legislación social, laboral, seguridad social para los ciudadanos. Entonces, ¿qué quedaba como discurso? Bueno, mirar hacia los lados y ver a quién puedo defender. Y consigo estas minorías raciales, étnicas, culturales, sexuales, lo que sea, para defenderlas. Legítimamente, además. O sea, todos los ciudadanos debemos tener representación política. El tema es cuando se te va de mano, cuando te pasas de vuelta, ¿no? Al establecer, por ejemplo, te pongo un caso, la sociedad española. Si tu hijo español tuviera en este momento 14 años, no tendría ya cobertura de salud, la cobertura del sistema de salud para la óptica, los lentes, o para la dentición, para un tratamiento odontológico. Pero si se quisiera cambiar de sexo, sí, se lo pagan gratis, una operación que vale 150.000 euros.
Así, che. ¿Pero qué es eso? Pero además, contraviniendo tu voluntad como padre, Así, che. por ejemplo. ¿Y quiénes manejan esos resortes? Bueno, todo gobierno es un rehén parlamentario de sus aliados en el Congreso. O sea, la extrema izquierda hizo que el Partido Socialista Obrero Español derivara en derechos exagerados como este. Yo digo que es un derecho exagerado porque, mira, yo a los 8 años quería ser pirata. Menos mal que mi mamá no me sacó un ojo ni me cortó una pierna para tener una pata de palo. Claro. Por Un niño de 8 años no tiene criterio para decidir cuál va a ser su sexualidad. Por supuesto. Entonces, cuando tú permites ese tipo de cosas, una niña de 16 años todavía no puede votar, no puede elegir el gobierno, pero sí puede decidir si aborta o no. Increíble. ¿Okay? Entonces, cuando tú tienes ese tipo de excesos en legislación, sí. la sociedad reacciona. La sociedad reacciona. Pero voy a más. Sí, a ver. Te planteo este dilema. Bruno Masi tiene su compañera de vida y Bruno Masi sale en la mañana de su casa y en la tarde cuando vuelve se encuentra con un piquete de la Guardia Civil y le dice: usted no puede acceder a la casa. Dice: ¿y por qué? Porque su esposa ha interpuesto una demanda o ha interpuesto una denuncia por maltrato familiar, por violencia de género. Dice: pero si yo estuve esta mañana con esta mujer y desayunamos juntos y es mi esposa. No puede. Y resulta que tu esposa colocó una denuncia y se activa un protocolo. No le han hecho un examen forense para determinar si efectivamente está maltratada. No le han hecho un examen psicológico para determinar efectivamente la veracidad de su denuncia. No se ha constatado con testigos, no se ha iniciado un proceso y ya tú no puedes acceder a tu casa, tienes una orden de alejamiento, tienes una cantidad de cosas en contra. Tu jefe te vota porque no quiere un maltratador en su nómina y dentro de un año se descubre que tu esposa mintió. ¿Quién te devuelve todo lo que te lo bailado? ¿Quién te lo devuelve? No, lo te que dicen, se ha sufrido. Mira, el juez activó todo esto porque hay un protocolo aprobado contra. Ojo, yo fui criado por mujeres. O sea, y detesto a los hombres que maltratan mujeres. ¿No? Pero excederse en los derechos no trae sino reacciones como esta. Voy a más. Bruno Masi tiene una pareja. Su pareja queda embarazada. Si Bruno Masi le dice que no quiere tener ese bebé, pero ella dice que sí, y ella dice: mi cuerpo, mi decisión, ella puede tener ese bebé. Y después demandar a Bruno Masi por paternidad. Pero si fuera la inversa, y ella dice: no, yo no lo voy a tener, y Bruno Masi lo quiere tener, Bruno Masi no puede demandarla para que ella para a ese niño. Porque es su cuerpo. Bueno, las cosas están... Con la legislación hemos topado. Bueno, el defender los excesos de derechos y convertir derechos en privilegios solo para un grupo es lo que ha hecho que la sociedad europea reaccione como está reaccionando hacia la derecha, peligrosamente hacia la extrema derecha. ¿Okay? Y, por supuesto, esto es una diferencia política, social, ideológica, que debe procesarse de la mejor manera por los peligros naturales que tienen los extremos. La verdad, Bruno, nunca está en los extremos. La verdad siempre está en el centro. En el centro. Bueno, y el centro informativo a nivel retrospectivo, nacían, por ejemplo, un día como hoy, Alois Alzheimer, neurólogo y psiquiatra alemán famosísimo, estudioso del Alzheimer justamente, y nacía en 1864, Alois Alzheimer, y falleció hace 109 años. Me preguntabas por líderes, la cantidad de líderes leo que hay. Barack Obama es uno, Nayib Bukele es el otro. ¿En serio? Barack Obama y Bukele nacieron en agosto. Simón Bolívar también, Napoleón Bonaparte también. Bueno, y hoy es el cumpleaños de Donald Trump, 78 años. Y el Che Guevara también nacía un día como hoy de 1928, guerrillero, médico y político cubano de origen argentino,
falleció en el 67 y hubiera cumplido, si estuviera con vida, 96 años. Ernesto Che Guevara falleció hace 57 años.